De la muerte a la vida he pasado, hebreo yo soy. Contigo crucé, como Abraham cruzó. Mentiras heredadas, parte 11. Pablo, el maestro de la Torá. No existe escritor más malentendido en la Biblia que el apóstol Pablo. A Pablo se le han acreditado la autoría de las doctrinas más contrarias a la fe hebrea de Yeshua, al decir que el cristiano ya no debe guardar los mandamientos de Elohim porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso está en Romanos 6:14. Sin embargo, si Pablo realmente estuviera enseñando en contra de la observancia de la Torá, entonces se contradice a él mismo, ya que en muchas ocasiones declaró que él mismo guardaba los mandamientos de Adonai dados a Moisés. Iremos a través del libro de los Hechos y algunas de las cartas del apóstol para comprobar que no solo no rompió la Torá, sino que siempre enseñaba a cumplirla. Ese es nuestro propósito el día de hoy. Entonces, primero tengamos esta cita bíblica, Filipenses 3:4. Pablo dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la Torá, irreprensible. O sea, él está diciendo, si nos tratamos de jactar, yo tengo mucho más de que jactarme que todos ustedes. Y dice la última cosa que menciona, dice, en cuanto a la justicia que es en la Torá, irreprensible. Lo que está diciendo es, si se trata de justificar con la Torá, le aseguro que a mí no tiene nada que reprocharme, porque yo soy una persona perfecta en cuanto a la Torá. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el trasfondo de Pablo, hermano? Vamos a ver algunas cosas. Primero, por si usted no lo sabe, ¿de dónde era Pablo? De Tarso. ¿No se acuerda que se llamaba Saulo de Tarso? No era su apellido. Bueno, sí era su apellido, pero en ese entonces los apellidos tenían que ver con la ciudad donde salía la persona. Entonces él era Saulo de Tarso de Cilicia. Hechos 21:39 y Hechos 22:3. Número 2. Era de la tribu de Benjamín. Eso está en Filipenses 3:5. Él era de la tribu de Benjamín. Número 3. Era un ciudadano romano de nacimiento. Al decir que él era ciudadano romano de nacimiento, no estoy diciendo él que era de raza romana. Él era un judío que su papá y su mamá eran ciudadanos romanos, por eso él nació como ciudadano romano. Es como si usted tiene hijos que nacieron en Estados Unidos, son mexicanos, pero nacieron allá y tienen doble nacionalidad. Eso está en Hechos 22, 27 y 28. También sabemos que él era un estudiante de Gamaliel y Pablo era el primer lugar de todas las escuelas donde estuvo y el mejor alumno de Gamaliel. ¿Por qué cree que Yeshua lo mencionaba el instrumento escogido? Era el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores. A ese eligió Yeshua. Era un fariseo, porque obviamente Gamaliel era un fariseo. Pablo era un fariseo. Hacía tiendas, dice la Biblia que tenía un oficio que era hacer tiendas de campaña. Otros dicen que hacía carpas, pero hay una traducción que te puede decir que en realidad lo que él hacía era talits. Él se dedicaba a bordar los mantos de oración. Y lo hacía con el propósito de sostenerse cuando él iba a lugares a predicar y sabía que la gente no tenía para ofrendarle nada. Era un oficio que él tenía. También era un políglota. Hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego. Y eso es en los que sabemos de la Biblia que menciona. Porque dice que en Hechos 21:40 dice que le habló al pueblo en hebreo. También sabemos que hablaba arameo porque era el idioma de todos los judíos de ese entonces. Y hablaba griego porque escribió todas sus cartas en griego. Entonces sabemos que hablaba griego también. Y en 1 Corintios 14:18 dice, yo doy gracias a Adonai que yo hablo más lenguas que ustedes. Y le dice a los corintios. Y muchas veces eso se interpreta como que también conocía muchos idiomas. Por lo menos sabía 3. En Hechos 7:58 dice, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso.
Y luego en Hechos 22:20, mismo Pablo recuenta esa historia y dice, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Entonces, esa es la primera vez que aparece el apóstol en la Biblia y suena algo bien cruel, ¿no? Estaban matando a Esteban. Cuando entendamos por qué mataron a Esteban, vamos a entender por qué el apóstol Pablo no rompía la Torá. Hechos 6:11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Elohim, y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al Sanedrín. El Sanedrín era el concilio de ancianos que juzgaban sobre los asuntos religiosos en Israel. Okay, esto estaba basado en la Torá, que Adonai había puesto ancianos para que esos asuntos se llevaran a cabo, pero estos hombres del Sanedrín eran los que habían matado a Yeshua también, entonces no creo que tenían mucha buena fe con los creyentes en Yeshua. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la Torá, pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, es decir, cambiará la Torá. Esto se llama la prueba de Deuteronomio 13. ¿Qué dice la Escritura? Deuteronomio 13 del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Yahvé, tu Elohim, te está probando, para ver si amas a Yahvé, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Yahvé, tu Elohim, andarás, a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él seguirás. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión en contra de Yahvé, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahvé, tu Elohim, te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Todas las cosas, hermano, todas las cosas que vienen en el Brit Hadashah tienen su fundamento en el Tanaj. Específicamente, la mayoría de las cosas tienen su fundamento en la Torah. Porque la Torah, lo he explicado varias veces atrás ya, es la Biblia de la Biblia. Entonces, antes de que mataran a Esteban, Esteban estaba haciendo su defensa. Y todo lo que Esteban habla es la Torah. Pero lo mataron de todas formas. ¿Pero por qué lo mataron? Lo mataron a él por el mismo motivo que mataron a Yeshua. Él predicaba a Yeshua. Pero la idea que ellos tenían de Yeshua era una idea contraria a lo que dice Deuteronomio 13. Y como Deuteronomio 13 dice que cuando un profeta viene y hace milagros y se cumplen los milagros y lo que sea que haga, pero ese mismo profeta te enseña a no guardar la Torá, ese profeta es falso y debe morir. No importa cuántos milagros se hagan, si el profeta te dice haz algo que la Torá te dice que no hagas, ese profeta es falso y ese profeta debía morir. Por eso mataron a Yeshua. Porque ellos decían, Yeshua está diciendo que él es el Mesías. Nadie puede ser el Mesías. Yeshua está diciendo que él puede hacer volver a las ovejas perdidas. Nadie puede hacer eso. Tenían razón. Porque para que pudieran volver las ovejas, él tenía que morirse. Entonces, técnicamente ellos, en cierta forma, tenían razón con lo que decían. Pero obviamente en el caso de Yeshua era el plan de Adonai porque tenía que cumplirse hasta que se muriera. Pero cuando viene Esteban y les predica a Yeshua, dicen, hey, tú estás predicando a aquel hereje que matamos nosotros. Ellos no sabían que Yeshua había resucitado, no creían que había resucitado y no creían que eso cumplía la profecía del regreso de la casa de Efraín, sobre todo porque los gentiles todavía no eran evangelizados en el tiempo de Esteban. Fue Pablo el que descubrió cómo podían volver. Y Pablo todavía andaba matando cristianos. O sea, puede usted ver cómo está toda la situación. Técnicamente, ellos creían al matar a Esteban que estaban haciendo lo correcto. Porque estaban tratando de quitar el mal de en medio de ellos. Porque Esteban les venía a predicar a un hereje que decía que podía cumplir las cosas de la Torá cuando no podía hacerlo.
a los ojos del Sanedrín, de los fariseos y de los maestros de la ley. Por eso es importante que usted conozca lo que es la prueba de Deuteronomio 13, porque hoy vamos a hablar un buen rato sobre esto. A Esteban entonces lo mataron porque de acuerdo a la Torá, si se levantaba algún profeta que enseñara en contra de la ley de Elohim, era un profeta falso y debía morir. Como no pudieron encontrarle ninguna cosa mala en toda la defensa, los miembros del Sanedrín, o sea, el tribunal que lo estaba juzgando, decidieron presentar testigos falsos que dijeron que Esteban decía que Yeshua iba a destruir el templo y a cambiar la Torá. ¿Se acuerda que le dije, ponga atención en las letras rojas? Las letras rojas decían que eran testigos falsos los que declararon en contra de Esteban. Eso es esencial que lo entienda, porque Esteban no estaba predicando que Yeshua iba a destruir el templo y que iba a quitar la Torá. Eran los testigos falsos los que cuando vieron que no podían encontrarle ni un solo mal a Esteban, para poder matarlo de todas formas, le dijeron mentiras a la gente. Y dice que alborotaron a los sacerdotes y alborotaron a los jueces. Quiere decir que ellos tampoco estaban en el asunto, pero había personas, los que estaban acusando a Esteban, que trajeron a esos testigos y movieron el tribunal de modo de que los que lo juzgaban creían que estaban haciendo lo correcto, porque según habían salido testigos que decían que Esteban predicaba que Yeshua iba a quitar la Torá. Y por eso mataron a Esteban. Pero es bien importante que entienda que eran mentiras, eran testigos falsos. Y esto, hermano, no es un incidente aislado en la Biblia, porque es lo mismo que le hicieron a Yeshua. Mateo 26, 59. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Yeshua para que le dieran su muerte. Pero no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. A fin de cuentas, se presentaron dos, que como que estos sí coordinaron. Y acuérdense de lo que dice la Escritura, que de la boca de 2 o 3 testigos se iba a resolver un asunto. El problema es que trajeron 10 testigos falsos y cada quien tenía un recuento distinto de la misma situación y no podían tomarlos en cuenta. Pero llegan dos que sí se ponen de acuerdo entre ellos y los dos se ponen de acuerdo en la misma mentira y a Yeshua lo matan. Por fin se presentaron dos que declararon: este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y reedificarlo en 3 días. La cuestión es que esto sí lo dijo Yeshua. Pero no dijo necesariamente que él iba a tirar el templo. Él estaba hablando de su cuerpo. Mismo el apóstol Juan dice, nosotros no entendimos que estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué hay de lo que te testifican estos en contra tuya? Pero Yeshua callaba y el sumo sacerdote le dijo, te pongo bajo juramento por el Elohim vivo, para que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim. Y Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Además les digo que desde ahora que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo de las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo, ¡ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos? Fíjense ahora mismo lo que él mismo dice. ¿Han oído ustedes la blasfemia? ¿Qué les parece? Y ellos respondieron, es digno de muerte. Pero fue después que los testigos falsos dijeron que él iba a destruir el templo. Cabe notar entonces ciertas cosas muy importantes en lo que hemos estado hablando. Número 1, a Esteban lo acusaban de predicar que Yeshua eliminó la Torá. Número 2, a Yeshua lo acusaron de la misma cosa todo su ministerio. Por eso Yeshua dijo en Mateo 5:17, yo no vine para anular y para abrogar y destruir la Torá, yo vine para cumplir la Torá. Número 3, a Pablo lo enseñan el día de hoy en las iglesias como si dijera que Yeshua eliminó la Torá. Esa es en sí la doctrina que nosotros decimos, o que, el cristianismo habla. Número 4, el cristianismo de hoy está de acuerdo con los acusadores de Esteban y Yeshua. Nada más que el día de hoy la gente se siente gozosa de que Yeshua haya cambiado la Torá. Y por último, el cristianismo de hoy falla la prueba de Deuteronomio 13. Porque acuérdense, la prueba en Deuteronomio 13 es, si un profeta, un maestro o cualquier persona dice que la Torá no tiene valor o enseña a romper la ley de Dios, no importa cuántos milagros pueda hacer tal persona, esa es un profeta, un maestro falso.
en el tiempo de Yeshua, a los que hacían eso los mataban. En estos días, a los que hacen tal cosa, los muestran como si fueran los mejores predicadores del mundo. Porque hoy en día nuestro cristianismo está basado en la idea de que Yeshua justamente hizo tal cosa, que cambió la Torá. Si nosotros viviéramos en ese entonces, nosotros seríamos los que matamos a Yeshua, nosotros seríamos los que matamos a Esteban. La cuestión ha cambiado. Los judíos eran muy celosos de esto y mataban a la persona que decía que hablaba en contra de la Torá. Los gentiles son tan celosos de no guardar la Torá que matan al que dice hay que guardarla. Y eso, hermano, no es lo peor. Lo peor es que para matar a Esteban utilizaron testigos falsos, lo que significa que las acusaciones de que Yeshua iba a eliminar la Torá son mentiras. Hechos 6:13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la Torá. Pues le hemos oído decir que este Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El cristianismo el día de hoy se jacta, se enorgullece de no guardar la Torá. Por eso cuando usted entonces empezó a decir, yo quiero guardar los mandamientos de Adonai, cualquier cristiano promedio le dice a usted que usted es un judaizante. Porque ellos piensan que lo que Yeshua vino a hacer fue cambiar la Torá. Cuando Yeshua en la Biblia varias veces dice, yo no vine a cambiar la Torá. Cuando Pablo dice, Yeshua no vino a cambiar la Torá. Cuando Esteban fue asesinado, después de que alguien vino y dijo mentiras de que Yeshua iba a cambiar la Torá. Si los cristianos del día de hoy viviera en el tiempo de los apóstoles, todos esos cristianos ya los hubieran matado. Porque todos ellos se jactarían de que su Mesías rompe la Torá. ¿Sí me puedo explicar? Ese es el cristianismo que tenemos. A Esteban lo mataron por cumplir un mandamiento. Es decir, los que lo mataban estaban cumpliendo un mandamiento equivocadamente porque estaban ellos equivocados, porque habían seguido un testigo falso, pero técnicamente estaban haciendo lo que el mandamiento les decía que debían hacer. Miraban a un hereje que estaba predicando acerca de un profeta que había roto la Torá y lo mataron. Eso es lo que la Torá dice que debes hacer. Eso estaban haciendo. Es lo mismo que hicieron con Yeshua. A los ojos de ellos, con los testigos falsos que tenían, Yeshua había roto el mandamiento de Deuteronomio 13. Esto es un mandamiento tan difícil y tan importante porque está hablando de un profeta. Está hablando de uno que se dice enviado por Dios. No es nada más cualquier hijo de vecino, es un predicador que puede hacer que la gente lo siga y todos se pierdan. Entonces, claro, como dice el apóstol Santiago, el maestro tiene más condenación que nada más cualquier alumno. Entonces, por eso es que Adonai mismo desde Deuteronomio 13 dijo, si a alguno se le ocurre hacer milagros y todo, y luego te dice que yo hablé, pero todo lo que habla está en contra de la Torá, tú conoces la Torá y sabes que no voy a tolerar tal cosa. Y lo matas. Y mataron a Yeshua. Y mataron a Esteban. ¿Vamos entendiendo? Porque esa es la clave más grande para entender por qué Pablo jamás podría decir que Yeshua rompió la Torá. Porque a Pablo lo hubieran matado. El cristianismo entonces falla la prueba de Deuteronomio 13. Decir que Yeshua vino a quitar la Torá y que ya no se le aplica al cristiano es un testimonio falso que hace que Yeshua falle la prueba de Deuteronomio 13. Es por eso que la mayoría de los judíos de hoy no pueden aceptar que Jesucristo, y digo Jesucristo porque es el que le pintan a la gente, no Yeshua, porque Yeshua no rompía la Torá, pero el Jesucristo sí. No pueden aceptar que Jesucristo sea el Mesías, porque el cristianismo ha mostrado con orgullo un Cristo que acabó con la maldición de la ley, y eso es simplemente inaceptable para todo aquel que conoce la Torá. Y ahora vamos entendiendo por qué los judíos no creen en él. Deuteronomio 13 era la prueba máxima para identificar al Mesías. Si cualquiera que se decía profeta hablaba en contra de la Torá, entonces era un falso maestro y debía morir. No importa cuántos milagros hiciera. Y ¿saben algo? Hasta Yeshua lo dijo. Mateo 24:11, muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, el amor de muchos se enfriará. La Reina Valera dice por haberse multiplicado la maldad, pero ahí en hebreo la palabra maldad se traduciría a lo que es la palabra no tener ley. Es decir, por haberse multiplicado
los que no guardan la Torá, se va a acabar el amor. Pero está en el mismo contexto, es el versículo 11 y el versículo 12, te está hablando, los falsos profetas engañan a la gente y hacen que no guarden la Torá en los últimos días. O sea, ahora. Aquí viene la parte buena de esto. Yeshua va a aplicar esa prueba. Primero sepamos esto, Yeshua es la Torá hecha hombre. Apocalipsis 19:13 dice, está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es la palabra de Elohim. Es decir, Yeshua es el verbo de Dios. Si usted tiene su Biblia en su mano, ¿puede levantar su Biblia? Esa Biblia es Yeshua. Yeshua es la palabra de Dios. Cuando decimos Yeshua es el verbo de Dios, no entendemos ni qué estamos diciendo. La Biblia que traes en tu mano es Yeshua, porque dice, la palabra se convirtió en carne. Nunca olvides esto por el resto de tu vida, por favor. Por eso es que Yeshua sabía cómo se aplicaba, porque Él es la palabra. Entonces, cuando llegue el día del juicio, habrá un criterio bien simple para decidir quiénes entrarán en el milenio, en el reposo, y quiénes no. Y eso es la prueba de Deuteronomio 13, porque Yeshua es la Torah viviente. Él solamente te va a juzgar con lo que Él mismo es. Mateo 5:17. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido para anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod, lo que se ha traducido como una jota, que no existía en el tiempo de Yeshua, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. 19, y es lo que nos importa hoy. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, se le considerará más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo consideraré grande en el reino del cielo. La segunda parte dice, por lo tanto, como la Torá siempre va a estar vigente, cualquiera entonces de ustedes que rompa los mandamientos, por más pequeños que sean los mandamientos, y les enseña a los demás a romperlos, también va a entrar al reino de los cielos. Pero va a ser pequeño en el reino de los cielos. Y aquel que sí los guarde y que les enseña a los demás a guardarlos, él va a entrar también, pero va a ser grande en el reino de los cielos. Yeshua está diciendo que el día del juicio habrá mucha gente salva que entrará al reino, pero serán menores que los demás. Porque cuando estuvieron en la tierra no guardaban los mandamientos. Eran personas que se conformaban con, entre comillas, ser salvos y que no sabían que estaban en error al no guardar la Torá. En esencia, la mayoría de los cristianos caben en esa categoría. Son salvos, son personas que están buscando adorar a Dios. La mayoría de los cristianos que tú conoces, que son sinceros, ellos van a entrar al reino de Dios, pero van a ser pequeños en el reino de Dios. Van a ser personas insignificantes en el reino de Dios. Por más que canten, nos has hecho reyes y sacerdotes, no puedes hacer rey y sacerdote a uno que no conoce las leyes. Porque Él va a venir a reinar en la tierra por 1000 años y va a tener un gobierno, y los que son los funcionarios de su gobierno son los que guardan sus mandamientos. ¿Y sobre quién van a reinar? Sobre los que también entren al reino, pero no saben los mandamientos. Los pequeños en el reino. Pero hay otra categoría de personas que no van a tener tanta suerte. Los falsos maestros. Déjeme explicárselo. ¿Se acuerda que la Escritura dice, cualquiera que no guarde los mandamientos y les enseña a otros a no guardarlos, va a ser pequeño en el reino de los cielos? Suena como contrario el pensar que esa persona que no guarda los mandamientos y le enseña a otros a no guardarlos, no sea un falso maestro. Oye, si yo te enseño a no guardarlos, yo soy un falso maestro, ¿no? ¿No se supone que Deuteronomio 13 me dice a mí que el que dice no guarde los mandamientos es un falso maestro? Eso es ser un falso maestro. Entonces, ¿por qué Yeshua los deja entrar al reino de los cielos y nada más los deja ser pequeños? Tiene que haber ahí algo muy específico. Y si lo hay, las personas de las cuales Yeshua habla en Mateo 5:19, donde dice, serán pequeños en el reino de los cielos los que enseñan a otros a no guardar los mandamientos, está hablando de personas que literalmente no conocen que los mandamientos se deben guardar. Nosotros que antes íbamos a la iglesia, nosotros que antes teníamos un cristianismo cegado, nosotros que teníamos un cristianismo, a lo mejor éramos predicadores, a lo mejor hay pastores así, que simplemente no han entendido la verdad de la palabra porque el entendimiento no se les ha abierto, porque Adonai no les ha mostrado tal misericordia. ¿Me puedo explicar? Pero hay personas
que no tienen el entendimiento ciego, que simplemente no quieren obedecer. Hay personas que conocen la Escritura, que saben lo que dice, que saben lo que deben hacer, que saben que deben guardar los mandamientos porque eso es lo que dice la palabra, y se rehúsan a predicarle a su gente eso. O peor aún, se ponen a predicar en contra. Esos son los falsos maestros. Y esos son los que no van a entrar al reino de los cielos. Ezequiel 22, 25. Como leones rugientes que despedazan a la presa, hay una conspiración de profetas que devoran a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor y que aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi Torá, profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco le prestan atención a mis Shabbats, y he sido profanado de entre ellos. Los jefes de la ciudad son como los lobos que desgarran su presa. Siempre están listos a derramar sangre y destruir vidas, con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho Adonai, el Omnipotente, cuando en realidad yo no he dicho nada, dice Dios. Ese es un falso profeta. Ezequiel 34:10 dice, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo estoy en contra de los pastores y les demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Está hablando de los predicadores aprovechados. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para condenación. ¿Se acuerda que nosotros somos predestinados para salvación? Hay gente que es predestinada para condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Adonai en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro, Yeshua HaMashiach. Son los que dicen, vives en la gracia, y eso es una licencia para hacer lo que quieras. Ya estás en la gracia, ¿para qué te quieres volver a la maldición de la ley? Estamos bajo la gracia, nada más yo hago lo que yo quiera, igual Dios me perdona. Esos son falsos maestros. Cualquiera que escuches tú decir que la gracia le permite hacer lo que quiera y vive en la gracia y lo que sea, y lo ves que es una persona pecadora, es un falso maestro, y este hermano no va a entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es el destino entonces de los falsos maestros? Mateo 7:21. No todos los que me dicen, mi Señor, entrarán en el reino de Yahvé, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Qué gran terror sentirán en ese momento todos los que conocen la palabra y la utilizan para su conveniencia. Los que dicen que los mandamientos de Adonai ya no son para nosotros, sino solo para los judíos. Los que enseñan a los demás a apartarse de la Torá. Todos ellos, por más milagros, sanidades y liberaciones que hayan hecho, aún en el nombre de Yeshua, serán desechados de la presencia de Adonai, el Señor al cual en tantos años habían servido. Y le digo, aún cuando hablas en el nombre de Yeshua, porque ahí le decían, lo hicimos en tu nombre. Porque hoy en día hay mucha gente que puede entender lo del nombre de Yeshua, hermano, pero mientras no entiendan que se tienen que apartar del pecado y guardar la Torá, no te sirve de nada el nombre de Yeshua. Porque la gente lo va a terminar usando como si fuera un amuleto. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es por eso yo le digo a usted, hermano, cuando habla con alguien, antes de hablarle del nombre de Yeshua, enséñele qué es lo que dice la Escritura que él es. Él es un israelita de la casa de Efraín. Y cuando entiendan eso, les vas a poder explicar que deben guardar la Torá. Lo van a querer hacer. Y luego les va a fluir el deseo de decirle Yeshua. Porque si tú le enseñas a una persona cosas como el Shabbat, el nombre de Yeshua, las fiestas y todas las otras cosas que tú haces con amor, y él todavía no entiende que él debe guardar la Torá y que él es un israelita, tú lo estás judaizando. Eso se llama judaizar. Judaizar significa enseñarle a alguien más algo antes de que sea salvo. Si tú le enseñas a las personas antes de que sean verdaderamente salvos, que hagan teshuvá, que vuelvan al olivo de Israel, les enseñas todo, menos eso, tú los estás judaizando. Por eso es bien necesario que lo primero que prediques sea la identidad, el regreso de la casa de Efraín al olivo de Israel,
al Yeshua, que es nuestro Mesías. Cuando entiendan eso, cualquiera, así como tú entendiste, en el momento en el cual tú comprendiste que tú eres de la casa de Efraín y eres parte de Israel, ¿a poco no te dieron ganas de hacer todo lo demás? Pero antes no lo comprendíamos y a lo mejor eran hasta cargas para nosotros. No hagas esas cargas en alguien más, no cometas ese error. Te invito a que busques aprender de verdad cómo predicar el regreso de la casa de Efraín. Eso es lo primero que tienes que entender. Ahí en YouTube tenemos ese video de identidad. Léelo, estúdialo. Es lo primero que debes enseñarle a cualquiera. Es más, te vas a llevar semanas muchas veces, porque es bueno que seas metódico con alguien. Entre más le enseñes la palabra del Señor, la palabra va a crear hambre en la persona y ella va a crecer. Y eso es bueno. Y de ahí en adelante, hermano, mira, cuando acabes de eso, no, hombre, la persona te va a decir, qué padre, yo quiero guardar las fiestas, yo quiero guardar el Shabbat, yo quiero decirle a Yeshua, solito le van a dar ganas. Así como a ti te dieron ganas. Pero no antes, porque eso es judaizar a la gente. Es enseñarle mandamientos de la Torah a una persona que no es un israelita. Hermano, si tú niegas la Torah, la Torah te va a negar a ti. Y es que no podemos rechazar la práctica de la escritura completa y luego decir que tenemos fe en Yeshua. Yeshua es la palabra de Elohim. Yeshua es la Torah viviente. Yeshua es fiel a lo que la escritura dice porque Él es la escritura hecha carne. Si nosotros negamos la palabra, Él nos debe negar. Si negáramos la palabra de Elohim y Yeshua no nos negara, entonces Yeshua sería culpable de negar la palabra y se negaría a sí mismo. Parece como trabalenguas, pero la Biblia te lo dice. 2 Timoteo 2, 12 y 13. Esta cita a lo mejor la conoces. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A lo mejor no lo habías visto así. Yo siempre soy infiel, pero tú siempre eres fiel, Señor. Qué buena onda, ¿no? No dice eso. Dice, si tú lo niegas, Él te va a negar. Si tú eres infiel, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. ¿Qué significa eso? Si tú niegas, ¿a quién? A Yeshua, ¿verdad? Yeshua te va a negar a ti. Eso tiene ciencia. Pero acuérdate que dijimos que Yeshua es la Biblia. Entonces, si tú niegas toda la Biblia o cierta parte de la Biblia, estás negando cierta parte de Yeshua. Si tú niegas la Biblia, Yeshua, que es la Biblia viviente, te va a negar a ti. Porque Yeshua no se puede negar a Él mismo. Porque si Yeshua, después de que tú negaste la eficacia de la palabra, no te niega delante del Padre a ti, entonces Yeshua está negando la palabra. Y Yeshua sería un mentiroso, cosa que no es. Por eso, aunque tú seas infiel y niegues la palabra, Yeshua siempre es fiel. Y no quiere decir, Él siempre te perdona. No, aunque tú seas infiel, Yeshua de todas maneras te va a aplicar la Biblia, aunque no te guste. Mira, ahí está. Esto de ningún modo se puede interpretar como que si somos infieles igual Dios nos da la salvación. No, y no, y no. Él permanece fiel a todos los mandamientos de la Torah. Pero si tú y yo no somos fieles, nos hemos cortado a nosotros mismos de las promesas de la Torah y solo vamos a recibir las maldiciones de la Torah, porque Él de todas formas nos las va a cumplir, porque la Torah siempre es fiel, Yeshua siempre es fiel. Entonces, 1000 veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor. Y tú le fallas 1000 veces, Él va a permanecer fiel porque te va a mandar al infierno. Porque por fidelidad, si tú rompes los mandamientos, Él te tiene que mandar al infierno. ¿Ve cómo sacamos de contexto las cosas? Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Bueno, sí, es verdad. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Pero no significa el hecho de que, yo voy a igual a pecar igual de todos. O sea, yo cada vez que peque, de todas maneras, Dios va a ser fiel conmigo. Sí, es fiel a su palabra, porque Él es la palabra. Él es fiel a su palabra. Y como es fiel a su palabra, entonces tú que rompiste su palabra, vas a llevar lo que su palabra dice que llevan los que la rompen. Y Él va a ser bien fiel, te va a mandar al infierno. La gracia, hermano, se pierde. Y se pierde pecando. Y ni siquiera hemos hablado de Pablo. Pero es que usted tiene que comprender todo esto para saber por qué Pablo era tan severo a veces y tan claro en lo que decía. Tener fe en la palabra de Elohim, o sea, en Yeshua, es lo único que nos va a dar la gracia. Negar la eficacia de la palabra y decir que no toda la palabra es para nosotros, es lo mismo que negar a Yeshua. Eso hace que la gracia se vaya de nosotros. No quiere decir que si pecamos por error o por accidente ya no tenemos gracia. De hecho, sí tenemos. Porque
dice Juan, ¿no? Se les escribo las cosas para que no pequen, pero si llegan a pecar, sepan que tenemos abogado ante el Padre, a Yeshua. Pero cuando tuvimos la clase de Yom Kippur, yo le expliqué que el sacrificio de pecados viene para los que hacen pecados accidentales luego de conocer del Señor. Cuando ya conoces del Señor, ya no debes pecar deliberadamente. Los pecados que puedes hacer son por error, porque eres carne, etcétera, etcétera, pero no por deseo de pecar. Y cuando tus pecados son por tu humanidad, Adonai te perdona. Pero si tus pecados son, de todas maneras yo quiero pecar igual Dios me ama, eres un libertino, y lo estamos diciendo aquí, el Señor va a ser fiel, pero te va a mandar al infierno. Entonces, no podemos vivir en pecado como si la palabra no fuera cierta y clamar que sí lo es. Eso es ser hipócrita. Crea en Jesucristo y va a ser salvo usted y su casa. Pero cuando llega un hermano a preguntar, oye pastor, yo estoy estudiando sobre esto, dice la palabra que debo guardar la ley y se llama Torah. No, eso es de los judíos. Entonces, a ver, espérame. O sea, yo no puedo elegir qué cosas de la Biblia voy a escoger y qué cosas no, y qué cosas me gusta predicar y qué cosas no. Porque es como decir, Señor, yo creo en ti, pero no me gustan tus pies. Nada más voy a creer de la cintura para arriba de Yeshua. O sea, estás realmente partiendo a Yeshua. Porque Yeshua es la Biblia. Si no te gustan 39 libros de la Biblia, entonces no te gustan, ¿qué? ¿Como el 70% de Yeshua? Sobre todo, no te gusta la Torah, es el corazón de Yeshua. Porque dice la Escritura que él iba a escribir su Torah, ¿en dónde? En nuestro corazón. Y que dice en Ezequiel que iba a quitarnos nuestro corazón de piedra y nos pondría un corazón de carne. Y es cuando pone su Torah. Su Torah es su corazón. Si tú dices la Torah no es para mí, es para los judíos, tú no quieres el corazón de Dios. Hebreos 10:26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Elohim. Cualquiera que rechazaba la Torá de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos, justamente lo que le hicieron a Yeshua y lo que le hicieron a Esteban. Y lo que hacían con Pablo a cada rato. Por eso Pablo tenía que huir de toda la gente que lo quería matar, que decían que él rompía la Torá. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Elohim? Que ha profanado la sangre del pacto para el cual ha sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también Adonai juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Elohim vivo. Segunda de Pedro 2:20. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador Yeshua, el Mesías, se enredan de nuevo en ellas y quedan vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Pues mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, regresarse atrás del santo mandamiento que se les dio. A esas personas les ha ocurrido lo del acertado proverbio que dice, el perro se regresó a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso le pasa a una persona que conociendo la gracia y conociendo la libertad de la Torá, se regresa al mundo. Decimos, se regresó al mundo, hermano, ya no vino a la iglesia. No, el que estando en la iglesia no guarda los mandamientos es la puerca lavada. Decimos, es que Dios nos libertó de la esclavitud de la ley. Dicen los que creen que Gálatas significa eso, ¿no? No está hablando de eso, pero... Y no entendemos que en el Salmo 119 la palabra dice que la ley es libertad. La ley es libertad. Entonces, ¿cómo Dios nos va a libertar de la libertad? No tiene sentido. Por eso entonces, hermano, debemos examinarnos continuamente. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense a ustedes mismos para ver si están viviendo una vida en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿No se dan cuenta que Yeshua, el Mesías, vive en ustedes? A menos, claro, que ustedes estén reprobados. ¿Se acuerdan que va a haber una prueba? Que dice que el Deuteronomio 13 es la prueba. Entonces ahí el apóstol te dice, hey, pruébate constantemente si realmente estás viviendo como Él dice que debes vivir. Porque un día Él va a llegar y un día sí te va a llamar a cuentas. Y si tú no te hiciste exámenes propios de conciencia, exámenes de actitud y exámenes de conducta tú mismo, vas a creer que estás muy bien. Por eso Yeshua decía, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, esa frase es muy importante. Cuando dice, el que esté firme, mire que no caiga, no es equiparable al refrán ese mexicano que dice, cuando veas las barbas de tu amigo cortar, pon las tuyas a remojar.
O sea, no está diciendo eso. No está diciendo, o el clásico, todos tienen cola que les pisen. No está diciendo eso. Te está diciendo, hermano, cuando veas que Adonai está haciendo algo, un juicio en la casa de Adonai, tú mejor ponte delante de Dios bien. No es como que esconde tu pecado porque de todas maneras así no te va a agarrar a ti. No. Te está diciendo, examínate diariamente para que todos los días te presentes como esto. Segundo Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo vas a ser aprobado o aprobada? Cuando pases pruebas. Tú vas a ser reprobado cuando no pases las pruebas. Pero si nunca quieres pasar pruebas, no vas a ser aprobado. Y decimos, ay, sí, las pruebas son las tribulaciones de la vida. No, hermano, las pruebas no son las tribulaciones de la vida. Bueno, son parte. Las pruebas es que realmente veas lo que dice la palabra y hagas eso. Dices, ay, no, eso no es para mí. Ok, ya estás ahí y reprobaste la prueba. Porque la prueba es el examen. El examen es la escritura que te dice, examínate. Y si no te quieres examinar, ya reprobaste. Con tan grandes pruebas de que los transgresores de la Torá serán destruidos, uno pensaría que Pablo, un rabino fariseo, sabría mejor que todos que no debemos tratar de cambiar la Torá y mucho menos enseñarle eso a los demás, ¿verdad que sí? Y aún así, hermano, hay quienes creen que eso es justamente lo que Pablo hacía y lo aman por eso. Dicen que Pablo rompía la Torá, que Pablo dijo la Torá no es para mí, la ley es para los judíos, etcétera, etcétera. Y dicen que Pablo es el maestro más grande del cristianismo. Y sí, es un maestro muy grande, claro, de la fe. Después de Yeshua, quizá el más grande, pero no estaba diciendo que no guardáramos la Torá. Entonces, recapitulando hasta este punto de nuestra enseñanza, para que usted pueda comprender y pasemos a la parte siguiente. El cristianismo del día de hoy dice que Yeshua cambió la Torá. Utilizan a Pablo para justificar sus doctrinas. Sin embargo, vimos que estas acusaciones eran producto de testigos falsos. Número 2, es irónico entonces ver que apenas en la primera aparición de Pablo en la Biblia ya se está comprobando la acusación más grande que hacían en su contra durante su ministerio. Número 3, sin embargo, a pesar de ello, en la actualidad hay infinidad de cristianos que toman esas acusaciones falsas ante Esteban, Yeshua y Pablo y dicen que en realidad son buenos fundamentos de la fe. Número 4, si la Biblia dice que esas acusaciones son falsas desde un principio, entonces, ¿por qué tratamos de utilizar a Pablo para decir que son correctas? Sobre todo considerando que Pablo mismo se la pasaba diciendo que eran falsas. Eso es algo inaudito. Si Pablo realmente quisiera decir que la ley de Adonai no se debe hacer y que Yeshua vino a cambiarla, cada vez que lo acusaban de que él decía eso, él hubiera dicho, pues sí es cierto. Pero cada vez que lo acusaban, se negaba. Entonces, ¿por qué se negaba si se supone que eso es lo que él predica? ¿Y por qué el día de hoy nosotros hacemos caso omiso a todas las negaciones de Pablo ante esas acusaciones y decimos, Pablo dice que Yeshua cambió la Torá? Vaya, eso es algo que no puedo concebir. Puedes decirle a cualquier predicador que habla acerca de esto, que te predique solo de la gracia o lo que sea, que ya no estamos bajo la ley. Dile, oye, pero entonces cada vez que a Pablo lo acusaban, él decía, yo no digo eso. ¿Por qué tú dices que Pablo decía eso? No, es que Pablo dice acá, pero Pablo te está diciendo con sus propias palabras, no me acusen de eso, acúsenme de otra cosa, pero de eso no hay ni un fundamento. En el mismo tiempo de Pablo, cuando lo acusaban con mentiras porque no tenían fundamentos. Era fácil acusarlo, tenía 14 cartas, oye. En ese entonces sabían más de la Torá que nosotros. Te aseguro que si le hubieran buscado en las cartas para usar fundamentos, o sea, podían ponerle Gálatas enfrente y con eso meterlo a la cárcel, pero nunca lo usaron en su contra. Tal vez porque los que estaban allí entendían que Pablo estaba hablando en otro contexto del que nosotros no hemos visto. Y mire esto, Pedro nos lo advirtió. Segundo de Pedro 3:15, nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos, o sea, los ignorantes, y los inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Aquí en la Reina Valera dice los
los malvados, me parece. Otra dice los inicuos y otra dice los transgresores, etcétera, etcétera. Pero aquí está muy en la versión israelita nazarena. Dice los sin ley. Pedro aquí te dice bastante. Pedro te dice que Pablo escribe cosas difíciles para empezar. Que los ignorantes y los inconstantes tuercen. Y luego dice, estos ignorantes e inconstantes también tuercen las otras escrituras para destruirse solos. Es decir, te está diciendo, si tú quieres entender a Pablo, primero no seas ignorante y no seas inconstante. Y sobre todo, no seas ignorante ni inconstante respecto de las otras escrituras. Porque no puedes tratar de entender las otras escrituras a la luz de Pablo. Tienes que entender a Pablo a la luz de las escrituras. Si tú eres un indocto o un ignorante de la Torah, un inconstante en respecto del estudio del Tanaj, de la Torah y del Antiguo Testamento, hermano, ni le busques de cómo poder entender a Pablo, porque no lo vas a hacer. Porque es bien complicado de entender, y más para los que no conocen la Biblia. Y justamente eso es lo que el cristianismo hace. Tratamos de entender el Antiguo Testamento después de leer a Pablo, sin saber que Pablo lo que estaba era interpretando el Antiguo Testamento para entenderlo mejor. Porque cuando conoces el Tanaj, llegas con Pablo y dices, wow, Pablo era el mejor maestro de la Torah que existía. Y sí era. Pero cuando lees a Pablo primero y lo ves, ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Ok, entonces no voy a leer el Antiguo Testamento, igual ya estoy bajo la gracia. Y ahí ya se acabó. Pablo me dijo, ¿y eso qué? Pablo no es más que Moisés. Es exactamente la misma cosa que hacemos nosotros el día de hoy cuando dependemos del predicador. Si tú tratas de entender la Biblia a la luz de un apóstol, tú estás mal. Porque es un ser humano. Aunque ya lo veas escrito en la misma Biblia, es un ser humano. Estás tratando de entender la Biblia con la interpretación de Pablo. Por eso Pablo decía, ¿cuál de ustedes entonces fue salvo por Pablo? ¿Cuál de ustedes fue salvo por Apolo? Si todos somos hijos de Yeshua. Entonces, por ese motivo, hermano, no podemos nosotros tratar de entender la Biblia a la luz del Nuevo Testamento. Es al revés. Entendemos del Nuevo a la luz del Antiguo. Mire, Pablo es el único escritor de la Biblia que viene con advertencia para los que lo leen. Yo cometí un error hace muchos años y por muchos años. Cada vez que una persona era nueva en la fe me decían, oye, ¿y cómo le voy a hacer para leer la Biblia? Lo que a mí me enseñaron era, lee primero el Evangelio según San Juan y luego terminas ese y lees Romanos. Con eso ya lo hiciste. Acabando ese, ahora sí empiezas a leer todo el Nuevo Testamento. Ay, el Antiguo Testamento, no, ese te lo enseñan en la escuela dominical y ese lo vas leyendo poco a poco, igual son historias bíblicas. Híjole, hermano, mandamos al infierno a la gente. Eso es lo que yo le decía a la gente, hermano, estaba yo bien mal. Porque uno cree que eso es lo correcto, porque así te lo enseñaron, porque así tiene como que sentido a tu fe. Cuando tú entras al cristianismo, lo que primero que piensas es, Jesús murió por mí. Y ya, y de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, murió, resucitó por mí, yo le entrego mis pecados. No hay justo ni aún uno, y por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios, mas Dios mostró su amor por con nosotros, que Cristo murió por mí, y que yo confieso mis pecados, y creo en mi corazón que Él levantó a los muertos, y ya la paga el pecado de la muerte, pero la dádiva de Cristo es vida eterna en Jesús, y ya, soy salvo. Y luego, y soy más que vencedor, no me sé todos los romanos, hermano, porque esa es la base del cristiano. El pecado no se va a enseñorear sobre ti porque ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Gloria a Adonai, estamos bajo la gracia. Entonces, ya, y luego ves Gálatas insensatos, ¿quién les empezó a cauterizar la mente para que ustedes empezaran a hacer esto y aquello? ¿Cómo empezaron a querer un evangelio diferente? ¿Que acaso empezaron por el espíritu y terminaron en la carne? No, pues sí, dices, no, esto no es para mí. La ley es de los judíos. Y lo comprendes. Cuando no has leído la otra parte, realmente eso es lo único que tienes, es cierto, eso es lo único que piensas. Es como mirar una serie de películas en el capítulo 3 o 4 y no mirar las primeras. No entiendes de dónde salieron nadie, pero te gustó la película. Necesitas ver el principio. Tú no puedes entender la Biblia que tiene 66 libros, empezando en Romanos, o empezando en Juan, o empezando en Mateo. Te vas a Génesis. Es más, Juan 1:1. Yo leía Juan, porque era el primer libro que tenía que leer, se suponía. Y Juan 1:1 me dice, ¿qué cosa? En el principio. O sea, como diciéndome, oye, regrésate al principio, ¿no? No, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. Como que Juan te dice, hey, mijito, a Génesis, en el principio.
Y te vas a Génesis y dice en el principio. Entonces, ¿por qué la Biblia es el único libro que no leemos al principio? La Biblia, ¿por qué no la iniciamos en Génesis? Porque es teología de reemplazo. Porque nos han enseñado que Pablo dice que ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, ¿para qué leo la ley? Yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y ahí está el problema. Pensamos que Pablo dice algo que realmente Pablo nunca dijo. Pablo es el único escritor de la Biblia que viene con advertencia para los que lo leen. Pedro dice claramente que los escritos de Pablo son difíciles y que los indoctos, o sea, los ignorantes, los inconstantes tuercen. Y eso decía Pedro en el primer siglo, cuando aún tenían las mismas costumbres y el mismo contexto. Imagínense lo fácil que es el día de hoy torcer a Pablo, o lo difícil que es entenderlo si nunca te vas al principio del libro. Dice Pedro también que esas personas tuercen las demás escrituras, lo que significa que para poder entender a Pablo necesitamos entender primero el Tanaj, o sea, la Torá, los profetas y los escritos, vaya, lo que se llama Antiguo Testamento. Quienes no hagan eso se desviarán en el error de los que están sin ley, también llamados inicuos, malvados o libertinos, y caerán de la firmeza, es decir, pierden la gracia. Hermano, ¿la salvación se pierde? Porque ese es un problema doctrinal bien tremendo de muchos cristianos. La gracia se va cuando Yeshua se va. Y Yeshua es la palabra. Entonces, si tú no vives la palabra, Yeshua no está en ti. Y la gracia se va junto con Yeshua, porque Yeshua te mostró su gracia. No quiere decir que, yo la perdí, porque si yo la perdí por mí mismo, quiere decir que yo la gané por mí mismo. Yo no la gané, no es por obras. Pero Yeshua no va a vivir en una persona que está en pecado. No sé, pero la gracia sí se pierde, porque Pedro te dice, mire, lo regresamos a donde está Pedro para que no sean mis palabras. Dice, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los que viven sin ley y caigan de su firmeza. Firmeza. Dice que estamos en una gracia donde estamos firmes, una gracia donde estamos hoy libres. Pero si te conviertes en los que no tienen ley, te vas a caer de esa firmeza. Entonces, no se pierde, tú la echas a perder. No es como que él se va porque, Yeshua no lo agarré bien y ya se fue. No, sino que, él no me tolera si yo estoy en pecado. Según Pedro, cualquiera que desee estudiar los escritos de Pablo debe conocer a profundidad el Tanaj, porque de no hacerlo pueden desviarse y creer que Pablo está predicando acerca de vivir sin la Torá. Justamente es eso lo que el cristianismo ha hecho. Toda la teología del reemplazo está basada en una malinterpretación de las cartas de Pablo, porque han tratado de entender el Tanaj, al cual le pusieron Antiguo Testamento, a la luz de Pablo, y no al revés. Pablo y todo el Brit Hadashah debe ser interpretado a la luz de la Torá y el Tanaj. No podemos tratar de entender el final del libro sin leer primero el principio del libro. Ahora sí vamos a Pablo, pues. Pablo el perseguidor. Hechos 8.1 dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Entonces, ¿se acuerda lo que dijimos de Deuteronomio 13? Para que Pablo estuviera de acuerdo con la ejecución ilegal de Esteban, entonces Pablo tenía que haber estado engañado por esos testigos falsos, con la creencia de que Yeshua realmente había cambiado la Torá. Porque si no, él no hubiera aceptado eso. Era muy celoso. Algunos puntos importantes. Cualquier judío conocedor del Tanaj no podía aceptar un Mesías que rompiera la Torá. Ya lo vimos hace un momento. Número 2. No nada más eso, sino que estaban llamados a perseguir y llevar a juicio a todo aquel que predicara en contra de la Torá. ¿Por qué cree que Pablo perseguía a los cristianos? Pablo sin dudas estaba haciendo lo correcto de acuerdo a la Torá, aunque estaba basado en una creencia de testimonios falsos. O sea, técnicamente él estaba haciendo lo que la Torá decía que debía hacer. Nada más que a él le informaron mal que esos que andaba persiguiendo eran realmente sin ley. Y decía, estos andan sin ley y andan predicando que debemos andar sin ley, entonces esos deben irse a la cárcel o deben morirse. Él hacía lo correcto con la información que tenía. Por los primeros 14 años de la fe en Yeshua, los creyentes eran solo judíos y muchos de ellos eran sacerdotes y maestros de la ley. Por eso sabemos que no predicaban en contra de la Torá. ¿Usted cree
que esos 14 años puro judío iba a decir, sí, ya ahora voy a creer en Yeshua porque así ya no voy a vivir en la Torah. O sea, si hasta los sacerdotes creían, hasta los levitas, los maestros de la ley creían en Yeshua, ¿cómo? Dice la Escritura en Hechos, dice varios sacerdotes creían a la fe. ¿Usted cree que si ellos, conociendo la Torah, en Deuteronomio 13 les dicen que Yeshua vino a cambiar la Torah, ¿ustedes creen que lo van a aceptar? No, si ellos saben que el Mesías es la Torah viviente, ¿cómo la Torah va a negarse a sí misma? Claro que no negaba la Torah. Esto es clave. Saber cuántos años vivieron puros judíos quiere decir que eran realmente conscientes de que Yeshua no rompía la Torah y la doctrina no se trataba de eso tampoco. Pablo, entonces, hermanos, era el instrumento escogido, lo que significa que para que Pablo se detuviera de la persecución, nada más una persona podía detenerlo. ¿Quién cree que fue? Yeshua. Amén. Por eso le dice a Ananías justamente eso. Hechos 9:3. Cuando iba por camino acercándose a Damasco, de repente un destello de luz del cielo resplandeció por todo su alrededor. Y cayéndose a tierra, oyó una voz que decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues constantemente? Y él preguntó, Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor le dijo, yo soy Yeshua, y tú me estás persiguiendo. Pero vamos a un poquito más adelante. Hechos 9:20, lo que pasó cuando entró a Damasco. Muy pronto empezó a proclamar en las sinagogas acerca de Yeshua, afirmando que este es el Hijo de Yahvé. Todos los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿este no es aquel que en Jerusalén arrasaba a los que invocaban ese nombre? ¿Y no había venido aquí también por eso mismo para llevarlos a todos detenidos a los sumos sacerdotes? Pero Pablo seguía tomando mayor fuerza y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este es el Mesías. Después de muchos días, los dirigentes judíos tomaron el acuerdo de matarlo, porque decían, este ya se hizo de los traidores que van a predicar en contra de la Torah. Entonces, ¿por qué cree que perseguían a Pablo? Simple, porque decían que Pablo predicaba en contra de la Torah. Recordemos entonces que debido a los falsos testigos que acusaron a Esteban, había muchos que seguían pensando que los creyentes en Yeshua predicaban que la Torah había cambiado. Yeshua intervino y reconvino a Pablo, pero los que lo habían apoyado aún seguían engañados en cuanto a las enseñanzas de Yeshua y lo querían matar por traidor. Según ellos, Pablo ahora rompía Deuteronomio 13. Pero vamos a ver entonces si Pablo realmente rompía la Torah. Vamos a ver instancias bíblicas de Pablo guardando la Torah y enseñándola. Hechos 13:14 dice que Pablo guardó el Shabbat. Vamos a hablar del Shabbat. Hechos 13:14, pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de Shabbat entraron a la sinagoga y se sentaron. Hechos 13:44, el Shabbat siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Hechos 16:13, el día de Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Siguiente. Hechos 17:2. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 Shabbatot, que significa Shabbat en plural, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Hechos 18:4 y 11 dice, y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot y persuadía a judíos y a griegos, y Pablo se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Elohim. Ahí es Corinto. Si usted suma todas esas instancias del libro de los Hechos, Pablo por lo menos 84 Shabbat estaba cumpliendo en la suma de todas esas. Y eso es nada más lo que la Biblia te registra. Entonces, ¿Pablo guardaba el Shabbat? Sí. Número 2, Pablo guardaba los Moadim. Pablo guardaba las fiestas de Adonai. Y está en la Escritura también. Mire, Pablo guardaba Pesaj. 1 Corintios 11, 23 y 26 dice, porque lo que he recibido del Adón es lo que les enseño a ustedes, que el Adón Yeshua en la noche que fue traicionado tomó pan, por lo tanto todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Adón hasta que él venga. Y está hablando de la cena de Pesaj, no está hablando de la Santa Cena. Esto es el Pesaj. Lo hacemos en memoria de Yeshua. Recordamos que Yeshua es el Cordero de Pesaj. Siguiente. Pablo guardaba la fiesta de los panes sin levadura. 1 Corintios 5:7 dice, despójense de la vieja levadura para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura,
por lo que nuestro cordero de Pesaj, y ahí está, ya fue sacrificado. Vamos pues a celebrar la fiesta, no con levadura sobrante y levadura de maldad y perversidad, sino con los panes sin levadura de pureza y verdad. Y hay otra cita por aquí también sobre esa fiesta, dice Hechos 26. Pero nosotros, dice Lucas, zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura, y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Pablo guardaba Shavuot, que significa Pentecostés. 1 Corintios 16:8 dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Shavuot. Y luego Hechos 20:16 dice, pues Pablo estaba apresurado para llegar a Jerusalén, si esto fuera posible, y celebrar Shavuot ahí. Pablo también celebraba Yom Kippur. Y esto es cuando Pablo está en el naufragio rumbo a Roma. Hechos 27:9, puesto que habíamos perdido mucho tiempo y continuar la travesía era muy peligroso, porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur, Pablo les dijo, etcétera, etcétera. Pablo guardaba las fiestas. Para los que dicen que Pablo no guardaba nada de eso, o que Pablo rompía la Torá, yo me acuerdo que Pablo guardaba las fiestas y guardaba el Shabbat. Y no nada más eso. Pablo tenía un voto o un juramento que se llamaba nazareato. Y eso lo hacían solamente las personas que estaban bien comprometidas con la Torá. Hechos 18:18 dice, en Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. El voto no era raparse la cabeza, el voto era crecerse el cabello, y luego cuando llegaba el fin del voto que hacían, se lo rapaban y lo echaban en un altar y lo ofrecían en sacrificio delante del Señor como una ofrenda de consagración. Por eso Pablo no se casaba. Él era un hombre que no se contaminaba con nada, él vivía en santidad y se había entregado completamente al Señor, y hacer el voto de nazareato era la muestra de eso. Conocemos nazareos en la Biblia, el más famoso es Sansón. Por eso Sansón no se cortaba el pelo. Número 6:13, esto es el voto del nazareato, lo que pasa cuando ya lo van a entregar. Número 6:13 y 18 dice, esta pues es la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, y entonces el nazareo se rapará a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Y eso es lo que Pablo hizo, dice la Escritura que lo hizo. Y la Escritura lo registra 2 veces, no nada más una. Hechos 21:20. En esta me voy a detener un poco, porque hay algo importante que ver en esta historia. Esto es todo un contexto. Póngame mucha atención, por favor. Hechos 21:20 dice, ya ves, hermano, ok. Pablo viene, ¿se acuerda que decía allí que Pablo se apresuraba porque quería ir a Jerusalén a la fiesta de Shavuot y después iba a regresar a Éfeso? Ok, es en esa situación. Llegó a Jerusalén y lo recibió en Jerusalén Jacobo, que es Santiago, el que escribió la carta de Santiago, uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. El mismo Santiago que en el capítulo 15 había hecho la lista de las 4 cosas que se le iban a mandar a los gentiles. Este mismo Santiago. Lo reciben entonces y Santiago lo va a ver y le dice, hermano, ¿ya viste cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá? Y aquí empieza el conflicto. Mire lo que Santiago le va a decir. Santiago no lo va a regañar. Santiago le va a contar cómo está el business ahí en Jerusalén, porque eso es porque la reputación de Pablo lo precedía. Entonces ya iba a llegar Pablo y dice, hey, espérate, oye, mucha gente ha creído, pero los que creen aquí son bien celosos de la Torá. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, es decir, a negar la fe de la Torá, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Hasta le dice así. La multitud se va a reunir de cierto, porque oirán que has venido. Y luego le da una respuesta. Mira, haz esto. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, el del nazareato. Tómalos contigo, purifícate con ellos, rápate, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Santiago no era nada tonto. Santiago sabía que a Pablo lo tenían bien mal interpretado. Y Santiago conocía a Pablo y Santiago sabía que Pablo no tenía nada que esconder. Por eso le decía, haz esto, Pablo, porque yo sé cómo es la raza aquí.
Nada más, mira, yo tengo una gente aquí que van a hacer voto, la gente los conoce, y tú llegas, tú nada más, júntate con ellos y paga sus votos. Y van a decir, wow, Pablo no nada más se va a rapar él, o sea, él va a patrocinar a los otros hermanos, qué buena gente es Pablo. Y no nada más eso, no cualquiera hacía ese voto, era un voto de consagración total. ¿Ustedes creen que Adonai iba a aceptar un voto así nada más porque sí? El que se hacía ese nazareato era una cuestión espiritual. Entonces, si ellos lo estaban haciendo nada más por aparentar, si Pablo lo hacía nada más para que no le fueran a hacer nada ahí en Jerusalén, el Señor lo partía con un rayo. No era una apariencia, era un voto de santidad. Entonces, era la mejor forma de mostrar que Pablo estaba bien comprometido con la Torá. A donde sea que Pablo iba rapado. Y dice, si tú haces todo esto, vas a mostrar que andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, si nosotros ponemos en atención en esta parte en rojo, vamos a comprender que la palabra vivir en orden significa guardar la Torá. Cualquier persona que anda de desordenado es una persona que no guarda los mandamientos. ¿Ok? Entonces, a él le decían, es que decían de Pablo que él era un desordenado, porque como Pablo no andaba con los otros apóstoles y Pablo no andaba en la, entre comillas, cobertura. Usted lea Gálatas, dice Pablo, yo no necesito que a mí me den cobertura de nadie, a mí me mandó el Señor. Y tenía razón. Dice, yo voy con los otros apóstoles nada más para ver si si estamos todos en el mismo canal. Y cuando yo fui me di cuenta que Adonai a todos nos había dado la misma comisión, pero en diferentes lados. Y no me enseñaron nada nuevo ni yo a ellos, porque teníamos el mismo mensaje. Pero la gente pensaba que como Pablo no andaba todos los días no andaba con Pedro y no andaba con Jacobo y no andaba con Juan, Pablo era un forajido, un desordenado. Y Pablo, como no tenía, entre comillas, cobertura, podía hacer lo que él quería y por eso la gente lo malinterpretaba. Pero los demás apóstoles lo conocían y le decían, Pablo, no te apures. Por eso Santiago le da esos consejos. Pero algo más sucede. Dice Santiago, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Y hermanos, si usted va con una persona que predica en contra de guardar la Torá, le van a sacar este verso. Porque te están diciendo ahí que Santiago menciona que dice que no guarden la ley. Santiago dijo que no guarden nada de esto, sino que solamente se abstengan de sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, ¿ves? O sea, aquí, sacado todo de contexto, este verso te está diciendo ahí, sí, ¿cierto? Los gentiles no deben guardar la Torá, nada más esas 4 cosas. Dice, solamente que se abstengan de esto, que no guarden nada de esto, ¿de qué? ¿De qué está hablando? De que no guarden nada de qué. Nada más estas cosas, ¿verdad que sí? Realmente sí parece como que Santiago está diciendo eso. Pero el contexto. Recuerde usted un poco la clase de injertados a Nicolaitas y vimos las 4 cosas que se le requerían a las iglesias gentiles. El motivo de las 4 cosas era, recuerde, eran paganos. Eran de la casa de Efraín, que vivían como paganos, que habían venido, que tenían metido en su cabeza el culto al sol y el culto a los ídolos y todo eso. Y ellos creían que adorar a los dioses era tener relaciones sexuales con las prostitutas de los templos. Eso es lo que ellos hacían. Se llamaban vírgenes vestales. Los templos de las diosas y de los dioses romanos tenían prostitutas y prostitutos, porque era la forma de adorar a los dioses. Era como ellos lo hacían. Entonces, ¿por qué cree que a estos gentiles les dicen, lo primero que vas a hacer es que vas a evadir los pecados sexuales y los sacrificados a los ídolos y la sangre y lo ahogado? Porque eran las prácticas de las culturas paganas. Entonces, ya que hagas todo eso, te me vienes a la sinagoga y te vamos a enseñar la Torá de Moisés, pero no puedes tratar de entender la Torá con todo esto todavía. Quítate esto y vente a la sinagoga en el Shabbat y te vamos a enseñar, pero tú como gentil sacas todo eso. Entonces, cuando Santiago le dice a Pablo, nosotros le dijimos a los gentiles que no guarden nada de esto, no le está diciendo que no guarden la Torá, les está diciendo que no guarden los votos del nazareato que tú estás haciendo. No, hermano, ¿no se acuerda que acabamos de leer eso? El contexto, hermano. Están hablando de los votos de Pablo. Dice, les dijimos a los gentiles que ellos no guarden nada de las cosas profundas de la Torá, que se pongan a hacer esto primero y después lo demás. Acuérdese, hermano, siempre, contexto. Aquí están hablando 2 líderes y nada más le está contando y está Lucas escribiendo ahí, ¿no? Porque es su secretario.
Entonces están platicando entre ellos. Y además, Santiago le está diciendo a Pablo algo que Pablo sabe, porque esto pasó años atrás cuando Pablo estaba con Bernabé y estaban discutiendo todo esto. Dice, acuérdate que le dijimos a los gentiles que ellos no tienen que guardar nada de los votos. Esto nada más para los judíos. Pero cuando un gentil mucho más adelante, ya en su proceso y realmente guarde bien la Torah, quiera hacer un voto, lo puede hacer. Pero no un gentil recién convertido. Con un gentil contaminado de todo este mugrero que todavía piensa que se puede adorar a Adonai como adoraría a sus dioses. ¿Por qué cree que cuando el apóstol Pablo dice en Corintios acerca de tomar la cena, la famosa Santa Cena, desordenadamente, dice que unos llegaban primero y comían y esto y otro, así bastantes cosas, porque esas eran la forma en la cual adoraban los dioses de ellos? Ellos hacían unos banquetes con orgías y con mugrero de cochinadas. Así ellos creían que se iba a realizar la cena de Pesaj también, porque decían, es igual, aquí también es una comida y estamos celebrando acerca de la muerte del Mesías. Pues es igual que el otro, es Tamuz. Y a Tamuz lo adoraban así. Entonces por eso le dice, espérense, cualquier gentil que quiera venir, lo primero que le enseñas es, límpiate de todas tus cosas aquellas, aquí no se hace así. Para que vayas entendiendo cómo lo vamos a hacer. Primero estas son 4 reglas y vente el Shabbat a la enseñanza, aquí te vamos a ir enseñando. Pero cuando ya te sientas bien listo, que ya esto se te fue sacando del sistema, te desintoxicas, entonces empiezas a guardar las demás cosas. Porque, hermano, todas estas cosas están en la Torah. O sea, no es como que eran estas 4 cosas nuevas y estas no vienen en la Torah. Estas vienen. Pero son los mandamientos, no los principales, pero sí los primeros para alguien que nunca ha guardado mandamientos. ¿Se acuerda cuando vino el hijo pródigo con el padre? Llega con él y llegaba sucio. ¿Qué fue lo que hizo el padre cuando llegó el muchacho? Lo mandó a bañarse. Dijo, vayan, este es mi hijo que estaba muerto, límpienlo, que se bañe, póngale ropas nuevas, córtenle el pelo, rasúrenlo, póngale un anillo y ahora sí maten el becerro gordo y hagamos fiesta. De la misma manera, cuando usted y yo venimos al camino de Adonai, cuando los gentiles venían al camino de Adonai y eran injertados en Israel, no nada más los iban a meter, ya eres injertado, órale pues, sigue, hermano, te toca dirigir esta próxima semana. Y el hermano, ok, vamos a alabar a Dios, hermano, cada quien agarre su pareja, por favor, se van a los cuartitos, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacían. Así adoraban a sus dioses. Y uno se escandaliza el día de hoy, hermano, pero eso es justamente lo que ellos hacían. Y es justamente lo que el día de hoy la iglesia hace cuando pone a cualquier hijo de vecino recién convertido a hablar como líder. Por eso la iglesia está como está. Por eso entonces usted puede ver cualquier barbaridad y media de doctrina cristiana de ahora. Apostasía y blasfemia que se puede imaginar. Que el vómito santo, que la risa santa, que la epilepsia santa, barbaridades. Que los billetes le hablan a la gente, el lanzar encima del dinero, el mugrero del diablo. ¿Y de dónde cree que sacaron todas esas cosas? De las prácticas del mundo, los decretos. Eso lo hacen los brujos. Son cosas que salen del mundo y que la iglesia dice, pues es que así podemos ganar mejor a la gente. Y pensamos que está bien porque nuestra mente dice que está bien, porque así lo hemos visto siempre y no hay nadie que nos diga que no está bien, porque la Biblia dice que no está bien, porque la parte de la Biblia que nos dice que no está bien es la parte que nos anta Pablo a decirnos, esa no es para ti. Entonces cuando vas a Deuteronomio 10, 2 a 29 y te dice, no hagas las costumbres del mundo para adorarme a mí, dices, no, eso es de los judíos. Pablo me dijo, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y como Pablo nunca habló sobre eso, y como Jesús nunca habló acerca de que debíamos guardar el mandamiento del Shabbat, porque Él es el Señor del día de reposo, entonces eso no es para mí. Y como Jesús no habló de la homosexualidad, entonces debemos aceptar a los homosexuales, porque eso es justamente la excusa que las iglesias cristianas apóstatas de hoy usan, que como Jesús no habló de tal cosa, no es importante, y como Jesús no lo habló, entonces no lo tenemos nosotros que hablar. Si Jesús no los discrimina, nosotros tampoco. Pero hasta donde yo sé, Yeshua HaMashiach es la palabra viviente. Si Él no habló en contra de algo, es posiblemente porque en su tiempo se hacía bien. Yeshua criticó bien feo a los fariseos de todas las cosas que le agregaban al Shabbat, pero no les criticó el día que lo guardaban. Porque lo guardaban bien. Cuando Él veía algo criticable, lo hacía. Cuando veía algo reconocible, lo reconocía. Él decía, los fariseos se sientan en la silla de Moisés y predican la letra de la ley. Hagan lo que dicen que predican, pero no hagan lo que hacen. Entonces reconocía que predicaban bien, pero reconocía que vivían mal. Entonces no podemos nosotros decir, no, pues es que Jesús dijo tal cosa. Espérate, no me importa si Jesús lo dijo o no lo dijo, porque cuando Él vino en carne, ya había venido muchos años atrás como la Torá.
no tenía él que venir a restaurar algo que ya estaba hecho. Si él ponía fundamento sobre lo que ya estaba bien fundado, entonces estaba poniendo un doble fundamento. Pero las cosas que estaban malas, esas las cambiaba. Y ese es el mugrero del diablo, hermano. Eso es lo que es el mugrero de Satanás. Y por eso la iglesia está como está, por no entender que la Torah empieza, que la Biblia empieza en Génesis, que la Biblia no empieza en Mateo. Y por agarrar a Pablo como el estandarte del que dice que no debes leer Génesis. Y Pablo nunca dijo eso. Continuemos. Pero ¿sabe qué? No tenían con qué acusar a Pablo. Uno pensaría que si Pablo realmente predicaba otra cosa que no fuera la Torah, entonces sus acusadores podrían probarlo. Con tan solo leer Gálatas podrían condenarlo. O tal vez Pedro tenía razón y hemos mal entendido tanto a Pablo que aún los que querían probar que Pablo predicaba en contra de Moisés ni siquiera podían usar sus cartas en su contra porque sabían que no había ninguna contradicción. Por eso recurrían a mentiras y a testigos falsos. Por eso le digo, nosotros ahorita entendemos bien mal la Torah, entendemos bien mal a Pablo porque no conocemos la Torah. Pero ellos conocían la Torah, entonces cuando miraban a Gálatas, sabían a quién lo estaba escribiendo y decían, híjole, queremos matar a Pablo, pero aquí está diciendo algo bien, aquí esto no lo podemos usar. Ok, Gálatas está bien. Y agarraron Romanos, y pues Romanos también está bien. Efesios está bien. Y todas las cartas de Pablo estaban bien. Porque ellos entendían el contexto y ellos entendían que Pablo conocía la Torah y predicaba la Torah. Lo que no les gustaba era su conducta, que parecía a los ojos de ellos muy libertina, porque Pablo era muy radical. Esa era la cuestión. Pablo era tan claro que decía, ¿para qué se quieren circuncidar para ser salvos? No decía, ¿para qué se quieren circuncidar? Para ser salvos. La circuncisión no está mal. Dice, pero no es para ser salvo, para eso tienes el Mesías. Entonces, por eso la gente decía, dicen que tú enseñas que los judíos no circunciden a sus hijos. Y Pablo le dice a Santiago, ya sabes tú y yo, tú también dices lo mismo, Santiago. Dice, sí, nada más que Santiago tal vez era más permisivo. Y Santiago sabía que era difícil quitarle esas costumbres a la gente en Jerusalén, entonces Santiago no les decía nada. Por eso es que decían que Santiago estaba a favor de la circuncisión. No estaba a favor, simplemente no era tan radical como Pablo. No estaba necesariamente en contra, porque sabía que era algo mero trámite, pero sabía que no era necesaria para la salvación. ¿Me puedo explicar? Pero Pablo sí llegaba al punto en decir no hay necesidad. Y sobre todo los gentiles, ¿para qué se quieren circuncidar? Si ya después de salvo tú lo quieres hacer, pero después de que verdaderamente te despojaste de todo lo gentil y lo haces nada más por honrarlo a Adonai, hazlo pues. Pero ni la circuncisión ni la incircuncisión hacen mucha diferencia, porque lo importante es guardar los mandamientos. Y ahora, la circuncisión es un mandamiento. Entonces técnicamente era algo que debían hacer. No le podían probar nada. Hechos 24:13 dice Pablo, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Le está diciendo a su juez. Dice, yo creo todo lo que ellos dicen que es herejía. Yo creo a través de esa disque herejía, así es como miro la Torá, porque la miraba a través de Yeshua. Entonces, realmente, ¿qué cosas dice Pablo de la Torá? ¿Realmente Pablo habla tan mal de la Torá como todo el mundo dice que lo hace? Hechos 25:8 dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Hechos 28:17. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Y él hacía la Torá. Romanos 7:12. De manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y eso es increíble. Porque si Adonai vino a quitar la Torá por medio de Yeshua, entonces Adonai vino a quitarnos algo santo, algo justo y algo bueno. Y qué mala onda. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por favor, esto nunca lo olvide. La ley es espiritual. Porque la gente dice que como somos espirituales,
ya nada más nos vamos a mover con el espíritu. Y yo percibo en mi espíritu tal cosa. Y como somos muy espirituales, ya no necesitamos la ley, porque al parecer la ley es para los que no son espirituales. Pero Pablo dice, la ley es espiritual. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu. Si el espíritu de Elohim mora en ustedes, y si alguno no tiene el espíritu del Mesías, entonces no es de él. Entonces a nosotros nos enseñan, vive en el espíritu. Dice, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, ¿verdad que sí? Y conocemos y hemos escuchado 1000 veces la frase vivir en el espíritu, pero pregunto a usted, ¿qué significa vivir en el espíritu? La ley es espiritual. Ocuparse de las cosas espirituales es vida y paz. Entonces, si yo quiero saber cuáles son las cosas del espíritu, la Torah. Cualquiera que dice, yo soy espiritual y no guarda la Torah, es un mentiroso. Es un carnal. Dice, porque todo aquel que no se puede sujetar a la ley de Dios, dice que no se sujeta, es uno que anda en la carne, porque no puede sujetarse. Pero ustedes no viven conforme a la carne, viven conforme al espíritu. Quiere decir que deben vivir haciendo las cosas del espíritu, que es la Torah. Pablo lo dice claramente. Por eso le digo, nunca olvide, la ley es espiritual. La ley no es carnal. Cualquier entonces creyente que diga, yo vivo en el espíritu, y dice, entonces tú guardas los mandamientos. No, ese es de los judíos. Bueno, porque la ley dice otra cosa. La Biblia dice otra. Y eso, hermano, comprobado con puros romanos. Ni siquiera con la Torah, pues. Y ese es Pablo, al que se supone dicen que decía que la Torah no servía. Romanos 7:16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Adonai. Prácticamente estaba citando el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley de Adonai tiene su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pablo decía, yo me deleito en la Torah. Romanos 13:8 y 10 dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torah. El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la Torah es el amor. Entonces ya decimos, sí, pues yo nada más con amar es suficiente, porque Eliud ahí quitó el versículo 9 donde dice, porque no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás, todo se resume en esta cosa, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. Yo nada más amo y ya cumplí la ley. Jesús dijo que nada más 2 mandamientos íbamos a guardar: amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismos. No es verdad, Yeshua nunca dijo eso. Yeshua dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No te está diciendo nada más haz estos 2 y ya la hiciste. Es la división general de la Torah. Es el Shema. Deuteronomio 6:4 en adelante. Dice, oye y atiende Israel. Adonai tu Elohim, Adonai uno es, y amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo. Dice, y estas palabras que te doy hoy, las vas a tener y se las vas a enseñar a tus hijos, y vas a estar en tu casa diciéndoselas y en el camino y cuando se levanten, y las pondrás en las puertas y en tu frente y en todos lados, y van a estar en tu boca y en tu mano. Estaba diciendo, vas a amar a Adonai con todo tu corazón y vas a amar al de enfrente, porque ese es el Shema. Técnicamente cuando llegaron con Yeshua y le dijeron, dinos cuáles son los mandamientos, nada más tenía que ser 2, porque en contexto era la división. No iba a empezar a decirle 613 de un jalón, ¿verdad que no? Pero si tú amas a Adonai, guardarás sus mandamientos, y si amas al prójimo, vas a bendecirlo y no lo vas a golpear y no lo vas a hacer daño. Entonces por eso Pablo dice, el que ama al prójimo cumplió la ley, pero no está diciendo, yo te amo, ya cumplí la ley. Porque amar significa guardar los mandamientos, porque primera de Juan capítulo 5 versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos al Señor cuando guardamos sus mandamientos y no son una carga. Pero siento que le predico al coro, porque yo sé que usted entiende eso. Pero es que me impresiona cómo, digo, wow, que estaba tan ciego, Señor, cuando ahora lo veo tan claro y tan simple. Primera de Corintios 9:21, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Adonai, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley.
Entonces llega otro y dice, ves, yo no estoy bajo la ley de Dios, yo estoy bajo la ley de Cristo. A donde yo sé, Cristo es Dios. Y Yeshua dijo, mi doctrina no es mía, sino lo que mi Padre me mandó a hablar. Y Yeshua entonces estaba diciendo, la ley de Cristo y la ley de Dios son la misma, sobre todo porque la siguiente cita nos lo comprueba. Y es Pablo el que habla. 1 Tesalonicenses 4:2 dice, porque ya saben ustedes qué instrucciones, qué Torah, les dimos por Yeshua HaMashiach. O sea, les di las instrucciones de Yeshua y les di la Torah, que son la misma cosa. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Adonai sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, ¿quién es la escritura? Yeshua. Por eso dice que Yeshua te instruye, por eso la Torah te instruye, son instrucciones. 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿la Torah de Dios es buena, es mala? ¿Pablo está en contra o qué dice Pablo? Es lo más hermoso, es libertad. Y no le cité al Salmo 119 de tarea. Busque en su casa y léalo. En conclusión, pues, mire, Pablo en ningún momento de su vida y ministerio predicó en contra de guardar la Torah para los israelitas. Lo que sí condenó, por ejemplo en Gálatas, fue judaizar a la gente. Es decir, enseñarle a las personas a que si no guardan los mandamientos de la Torah no serían salvos, ya lo expliqué. Eso sí lo condenó bastante. El judaizar va completamente en contra del plan de Adonai, ya que él no le dará mandamientos a quienes no son sus hijos. Hebreos 12:7 dice, si ustedes soportan la disciplina, Elohim los va a tratar como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no son hijos. Entonces cualquiera de nosotros que diga, no, la ley no es para mí, ok, tú no eres un hijo de Dios. Porque Adonai le dio eso a sus hijos, pero no, eso no es para mí, Dios, eso es para los judíos. Sí, por eso los judíos son su pueblo y nosotros no, porque no queremos las instrucciones. La Torah son instrucciones del Padre a su pueblo y no son para el extranjero que anda en el mundo. Pero si el extranjero es injertado en Israel, la Torah también es para el extranjero. Números 15:16. La misma Torah y las normas para juzgar serán aplicadas a ambos, a ustedes, los israelitas, y al extranjero que vive con ustedes. La salvación y entrada a Israel es por la gracia, pero ya que estamos en el olivo natural, estamos llamados a guardar la instrucción del Padre. Efesios 2:8-10. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes porque es un don de Elohim, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ves? No se trata de judaizar, somos salvos por su misericordia. Pero el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en el Mesías para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos dejó la Torah para que cuando ya somos salvos guardemos los mandamientos. Desde antemano los estableció para que vivamos a través de ellos. La mala interpretación de ese concepto tan esencial es lo que ha traído tantas denominaciones y falsas doctrinas entre el cuerpo del Mesías a lo largo de los siglos. Entonces las palabras de Pedro siguen siendo muy firmes el día de hoy. 2 de Pedro 3:15-17. Nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le fue dada. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Amén.